Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy quiero aprovechar a hacer este video, obvio aclarando primero que todo, no soy speaker profesional, pero obviamente bueno, siempre todo depende de la actitud y las ganas que uno le ponga a todo en la vida. Y bueno, realmente a mí en algún momento de mi vida, por así decirlo, ya como para que vayan conociendo un poco de mí también, en el cual trabajé en el sector financiero, manejando personal, manejando obviamente todo el tema de motivación en ventas y todo el tema de manejo de emociones en algunos aspectos comerciales, capacitaciones, entrenamientos y demás. Pues bueno, en ese momento de mi vida hubo algo muy chévere y fue que a mí me gustó, realmente a mí me gustó el proceso del coaching, el proceso bueno, de poder llegar a motivar a la gente, poder llegar a inspirar a las personas a través obvio, de un proyecto de vida, de una manera de ser, de una manera de obrar, una manera de actuar. Entonces, bueno, dentro de ese proceso, esta semana venía hablándoles un poco el tema de el cambio de mentalidad. Dentro de ese proceso de cambio de mentalidad, venía analizando un poco mi vida de cuando era niño, que de hecho era caspa. Pero entonces dentro de ese proceso de ser caspita, yo analizaba algo en lo cual, por así decirlo, me di cuenta que desde la escuela nos han venido inculcando ese modelo de estar ahí, en el cuadrito de lo tradicional. Yo sé que dibujé un rectángulo, pero cuadrito, dejémoslo en cuadrito. Y bueno, dentro de ese proceso venía analizando que realmente casi siempre a los que éramos caspitas, un poco así como hiperactivos, un poco, por así decirlo, inquietos, siempre nos estaban reprimiendo. Siempre. La persona a admirar siempre era aquella persona que tenía buenas notas, que de alguna u otra forma buscaba agradar al profesor, ¿sí? Y de alguna u otra forma uno se da cuenta que la vida va generando ese mismo patrón de comportamiento, porque uno llega a un punto que, bueno, tuve la experiencia también de estar en la universidad y cuando no estaba a favor de algún maestro, pues literal me lo echaba encima. De hecho perdí semestres por eso. Entonces uno también se daba cuenta en la universidad lo mismo. O sea, el pilo, el que sacaba la nota, el que estudiaba por una nota, era el que agradaba, el que sacaba los 5 era el que agradaba, y el que de pronto no le iba tan bien, pero era un poco así como medio inquieto de mente, inquieto de actitud, inquieto de muchas cosas, siempre estaba siendo reprimido. Ya cuando uno lo mira y lo correlaciona al trabajo, también uno se da cuenta que siempre lo mismo, en el trabajo pasa exactamente lo mismo. Uno empieza obviamente su proceso laboral y el que quiere obviamente ascender, el que quiere crecer, pues desafortunadamente se ve obligado también a querer agradar para poder crecer. Entonces dentro de ese proceso yo decía o analizaba por qué. ¿Por qué tengo que agradarle a un maestro para que me lleven un buen concepto? ¿Por qué tengo que agradarle a un jefe para que me lleven un concepto y obviamente poder crecer? Si detrás de eso se desencadena algo que, aunque ustedes no lo crean, es horrible, es frustrante, es de alguna u otra manera algo que yo creo que nadie quiere en su vida, y es que se generan egoísmos, rencores, odios, envidias y una cantidad de situaciones incómodas a raíz de eso, del querer agradar, ¿sí? Porque estamos en un modelo tradicional en el cual si yo no le lambo a mi profesor, si yo no destaco en mis notas, pues prácticamente voy a ser allá el del rincón, ¿sí? Teniendo muchas habilidades probablemente, teniendo mucho potencial, el cual puedo explotar de otras maneras, no solo detrás de una nota, porque es que a ti de pronto en la escuela te enseñan a que tienes que enfocarte en una nota. Pero es que la vida no se trata de notas, la vida se trata es de fracasos, errores, me levanto, me levanto, me caigo, y así constantemente, porque es que de los errores es que uno aprende y de los errores es que uno surge, y uno alcanza ya un nivel de madurez y un nivel de entendimiento de las cosas de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando de pronto a mí me sucedía
que yo intentaba agradarle a mi profesor y yo llegaba ya así todo lamboncito y ay profe, yo hice la tarea y demás, entonces automáticamente pasaba a desagradarle a mis compañeros. Entonces ya el lambón, el metido, el lamberto y bueno, todos los términos que de niño uno se inventa, que de hecho a veces eran mucho más pesados. Pero digamos que dentro de ese proceso uno se da cuenta que siempre se va llevando ese patrón. Cuando uno intenta agradarle a un jefe y querer ascender, empiezan tus compañeros de trabajo, tus mismos líderes, incluso otros jefes de otras áreas con su envidia, su rencilla, y empiezan a hacerte la vida imposible con la intencionalidad de que tú no crezcas. Entonces tú siempre vas a tener esa dicotomía, por así decirlo, de que o soy del montón, ¿sí? O agrado, pero entonces ya por agradar igual me van a alejar. Entonces, miren lo curioso de ese tema del cuadro tradicional, de no cambiar la mente, porque ahí es donde uno realmente se enfrasca a eso. Entonces toda la vida tengo que desagradarle a muchos para agradarle a uno, y realmente creo, pienso y siento que bueno, ese no es el sentido que uno debería llevar en un proceso de crecimiento, porque el crecimiento conlleva emociones, alegría, felicidad, conlleva obviamente emocionalidad, y digamos que ahí es donde de alguna u otra manera yo le doy un punto positivo al cambio de mentalidad, o no un punto, le doy 1000 puntos, porque ahí es donde uno empieza a entender que yo no necesito agradarle a nadie para hacerle agradable a los demás. Simplemente tengo que generar un cambio de actitud, un cambio de personalidad, aprender de mis errores, aprender obviamente de lo que he vivido y en lo que he fallado. Y detrás de ese proceso, cuando de pronto uno ya entra en ese desarrollo, en ese crecimiento, en esa madurez, ya uno se empieza a dar cuenta que uno se vuelve un poco más aceptable, ¿sí? Por así decirlo, aunque uno no debería buscar la aceptación de nadie, porque realmente yo digo que uno es como es, uno tiene su marca personal, uno tiene su personalidad, y detrás de eso obviamente viene ya una afinidad con la gente, con las personas. De hecho, muchos que estarán viendo este post dirán, este man se habla paja y demás, no me importa lo que hable. Otros dirán, súper bien, súper chévere, porque lo conozco, porque sé quién fue, sé quién es ahorita, he visto su cambio y demás. Y a lo que voy yo realmente con este proceso de cambio de mentalidad es a eso, a que busquen un poco esa salida de lo tradicional, que se den cuenta que merecen más que agradarle a los demás, ¿sí? O agradarle a una persona y quedar mal con los demás, que merecen más a nivel de crecimiento personal, porque realmente cuando uno no cambia su mentalidad, prácticamente pasa a ser de ese grupo de los fracasados, de los frustrados, porque realmente hay personas que están así, lo digo por experiencia, porque lo viví, y casualmente hace un año me sentía así. Me sentía fracasado, con 31 años de edad, me sentía frustrado, sentía que todos los proyectos que había hecho en mi vida o intentado hacer en mi vida, por así decirlo, no habían tenido sentido, porque me sentía estancado, me sentía en un lugar donde realmente no podía explotar mis habilidades, no podía explotar mi potencial. Y honestamente me tengo demasiada fe, sé que tengo mucho potencial, sé que tengo muchísimas cosas, obviamente muchas habilidades por mejor dicho, abarcar. Y bueno, creo que esto que estoy haciendo de alguna otra forma es mi primer video y es parte de eso. Realmente nada, esto lo preparé. Les cuento honestamente que casi siempre cuando estoy en las mañanas, en la ducha y demás, es que me empiezan a fluir las ideas, y pienso en qué momento de pronto puedo hacerlo, puedo desarrollarlo. Y bueno, creo que este es el primer paso. Y bueno, con esa gran invitación de que cambien su mentalidad, de que cambien su manera de pensar, de que se den cuenta que tenemos que estar en proceso de cambio, pero siempre buscando un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual, pero siempre un crecimiento y un desarrollo. Porque si analizamos cómo estamos hoy, a hace 5 años, y nos damos cuenta que no hemos avanzado, realmente es hora de hacer cambios en nuestras vidas. Entonces nada, esa es la invitación. Espero les guste el video, espero les guste el post. Déjenme en sus comentarios, disculpen si de pronto dije una palabra salida de contexto y demás.
Como les digo, es mi primer video, pero bueno, lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho amor, con mucha pasión y nada, esperando siempre que les agrade, esperando siempre que les guste, esperando siempre que también los motive de pronto a hacer ese cambio de chip y empezar a cambiar su mentalidad. Y bueno, de mi parte, bueno, este es un primer paso y nada, voy a seguir trabajando en pro de mi crecimiento, voy a seguir trabajando en pro de pronto motivarlos e incentivarlos en algún momento más a que ustedes hagan lo mismo. Y bueno, de todo corazón les deseo un excelente día y les deseo muchas bendiciones. Se me cuidan mucho. Chao, chao.